Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta primera cápsula de lo que es estadística aplicada a la educación y bueno, en ella vamos a tratar algunos temas muy importantes, lo que es propiamente la introducción a esta materia y bueno, por ahí de repente nos preguntamos por qué sería importante la estadística si generalmente no la utilizamos. La realidad es que todo el tiempo estamos utilizando la estadística en nuestro día a día. Si te gusta el fútbol, por ejemplo, seguramente conoces por ahí los resultados de tu equipo favorito y bueno, hay ciertas tablas que te van dando la información de los juegos que van jugando, de los juegos jugados, de los juegos ganados, etcétera, etcétera. Y bueno, todo ello no es otra cosa más que la aplicación de estadística descriptiva. Pues bien, dentro de las ciencias sociales tenemos a la estadística como parte muy importante y vamos a hablar de 5 puntos que tienen que ver con la importancia propiamente de la estadística en el área social y que obviamente al estar inmersos en la parte educativa, pues nos lleva a conocer o más bien a interpretar toda esta información como parte de la estadística aplicada a la educación. Primero que nada, la estadística se encarga de lo que es la descripción precisa de fenómenos. La estadística descriptiva nos permite resumir grandes cantidades de datos en medidas tales como lo que son las medias, medianas, desviaciones estándar, etcétera, lo que nos permite facilitar la visualización y la comprensión de los fenómenos sociales. Entonces, si estamos dentro de nuestro grupo, podemos ver, revisar que a través de la media, las medianas, las desviaciones estándar, cómo se está comportando el aprovechamiento propiamente de nuestros alumnos. Podemos hacer este ejercicio de manera semestral, trimestral, de eso pues obviamente depende de un poquito del tiempo que tengas, por un lado precisamente, y por el otro, del momento en el que tengas la necesidad propiamente de aplicar este estudio, ¿verdad? Y bueno, a partir de ese estudio puedes conocer cuál es el nivel de aprovechamiento que tienen los estudiantes, dónde hay eh, un área de oportunidad y que pues se puede solventar, ¿verdad? Si hacemos el estudio a tiempo, podemos detectar en alguna serie de detalles que a simple vista no lo vemos. Bueno, al aplicar las diferentes encuestas en la parte estadística, nos va a reflejar esa situación y podemos atacar el problema de raíz. Bueno, el siguiente punto es la identificación de patrones y tendencias, que es analizar los datos estadísticos. Podemos identificar los patrones, las tendencias y las relaciones entre las variables, lo que nos permite comprender mejor los procesos sociales. El tercer punto es la elaboración de teorías y modelos. Con los datos estadísticos podemos construir y evaluar las teorías y modelos explicativos sobre el comportamiento humano y social. Además, el siguiente punto es la toma de decisiones informada. La información estadística nos permite la toma de decisiones en diversos ámbitos, tanto en políticas públicas, en la planificación social y en el desarrollo de programas. Tenemos además lo que es la generalización de resultados. A través de la inferencia estadística podemos generalizar los resultados obtenidos en una muestra a una población más amplia. Y bueno, ¿cómo realizamos todo ello? Bueno, lo vamos a realizar a través de las técnicas estadísticas. Tenemos por un lado lo que es la estadística descriptiva, que se utiliza, como su nombre lo dice, propiamente para describir y resumir los datos como medidas de tendencia central, donde se encuentran propiamente lo que es la media, la mediana y la moda, por mencionar algunas, las medidas de dispersión, entre las que se encuentran la varianza y la desviación estándar. Además, tenemos la otra técnica, no menos importante, que es estadística inferencial y que nos permite hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra utilizando pruebas de hipótesis y estimación de parámetros. Tenemos además otra herramienta que es el análisis de correlación, que examina la relación entre dos variables continuas. También tenemos el análisis de regresión, que nos permite predecir el valor de una variable dependiente a partir de una o más variables independientes. Y tenemos el análisis de varianza, conocido como ANOVA,
que nos permite comparar las medias de dos o más grupos para determinar si existen diferencias significativas. Y bueno, finalmente tenemos el análisis factorial, que se encarga de reducir un gran número de variables a un conjunto más pequeño de factores subyacentes. Y bueno, finalmente tenemos una serie de desafíos y consideraciones dentro de la estadística. Tenemos en primera instancia el primer desafío, que es la calidad de los datos. La calidad de los datos es fundamental para que tenga validez nuestros resultados estadísticos. Por lo tanto, es muy importante asegurarse que los datos sean precisos, que sean confiables y lo más importante, que sean representativos de la población de interés, es decir, de la población donde estamos realizando nuestro estudio. Tenemos la consideración de la interpretación de resultados. Los resultados estadísticos requieren un profundo conocimiento de las técnicas utilizadas y del contexto social en el que se lleva a cabo la investigación. Por lo tanto, es importante que conozcas las fórmulas y los procesos para obtener dichos resultados. Y finalmente, la causalidad, que nos explica que la correlación no implica causalidad. Es importante entonces diseñar estudios cuidadosamente para poder establecer lo que son las relaciones causales. Y bueno, en este tema también vamos a abarcar lo que son las variables. La variable es una característica que se observa en una población o muestra y la cual se desea estudiar. La variable puede tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo y se puede clasificar en cuantitativa como en cualitativa. La variable cuantitativa es aquella que se expresa en valores numéricos y ella a su vez se va a subdividir en discreta y continua. Una variable discreta es una variable que se expresa con valores enteros. Por ejemplo, los hijos que tienen una familia, el número de alumnos de una escuela, de un salón. Y por el otro lado tenemos lo que es una variable continua. Esta variable puede tomar un valor, cualquier valor, dentro de un intervalo, y pues hablamos de cuestiones como el peso, donde puede ir una persona de 50 kilos y la siguiente puede pesar 52.5, 54.5, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hay números fraccionados. Lo mismo sucede con la estatura. Una persona puede medir unos 70, unos 69, pero también puede medir unos 71, unos 70, unos 69, etcétera, etcétera. Es decir, se van acomodando de acuerdo al intervalo. Tenemos además lo que es la variable cualitativa, es aquella donde se describen cualidades propiamente, aquí no se puede expresar en números, y esta variable se subdivide en nominal y en ordinal. La nominal son variables presentadas sin orden ni jerarquía. Podemos hablar de lo que es el estado civil, podemos hablar también de las preferencias por alguna marca, el lugar de residencia, entre muchas otras. Tenemos además la subdivisión de la variable cualitativa en ordinal, las cuales son variables que están organizadas de acuerdo con una clasificación. Por ejemplo, puede ser el grado de estudios, los días de la semana, la calidad de atención, nivel socioeconómico, entre muchas otras. Y bueno, para ir cerrando ya con esta cápsula del día de hoy, vamos a hablar de lo que son las fuentes de información, es decir, a partir de dónde vamos a poder recolectar los datos. Vamos a llamar fuentes de información directas a aquellas en las que se producen los hechos. Por ejemplo, el hogar de la familia obrera para investigar su consumo y el costo de su vida, ¿verdad? También los peajes para obtener los datos de circulación por las carreteras, las notarías, para determinar los números de nacimientos, entre muchos otros datos de información. Y bueno, finalmente tenemos las fuentes indirectas, que son aquellas listas o nóminas de salarios para obtener, por ejemplo, la información de la productividad de dichos salarios. Bueno, pues con esto estamos concluyendo el día de hoy esta primera cápsula, primer acercamiento a lo que es la estadística. Nos estaremos viendo en nuestra segunda cápsula. Hasta pronto y como siempre te deseamos mucho éxito.